Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer... Hola con todas y todos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. El día de hoy estaremos haciendo una breve reflexión acerca de los mecanismos de reparación de derechos. Como les había comentado en videos anteriores, en base a los delitos cometidos de manera sistemática hacia los ciudadanos, se crea la justicia transicional y por medio de esta se realiza la reparación a las víctimas de aquellos hechos. Entonces, se conoce como víctimas a quienes sufrieron daños o lesiones en aquellas vulneraciones y pueden ser de manera individual o colectiva. Y para iniciar un proceso de reparación se debe analizar los efectos causados por la vulneración de derechos a estas personas. Estos efectos son los daños que pueden ser físicos, psíquicos, sociales y materiales. Dentro de los daños físicos están las violaciones, lesiones craneales, fracturas óseas que pueden crear discapacidad. Dentro de los daños psíquicos están los traumas, la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, entre otros. Dentro de los daños materiales está la pérdida de hogares, empleos, la pérdida de mucho dinero que han tenido que gastar para limpiar sus nombres, dado que muchas personas han tenido que vivir en la clandestinidad por el peligro que corrían. Asimismo, gastos en la salud. Y por último tenemos lo social, que es el aislamiento de su círculo de familia, su círculo social, debido a la discriminación, pues se ha dado casos en los que las personas que fueron víctimas de estos episodios, por haber sido inculpados de actos que ellos no han cometido, fueron etiquetados como delincuentes, terroristas y otras cosas más, creando estigmas sociales que les ha imposibilitado reinsertarse en el campo laboral y valerse por sí mismos dentro de la sociedad, alterando la continuidad de su vida, de sus actividades, sus proyectos a futuro, de manera temporal o permanente. También hay que tomar en cuenta que estos daños pueden presentarse de manera inmediata o con el paso del tiempo, afectando no solamente a las víctimas, sino también a sus familiares o a las personas que son cercanas a las víctimas. Y entrando en lo que es la reparación, esta consiste en la restitución, la rehabilitación, la indemnización, las medidas de satisfacción o simbólicas y las garantías de la no repetición. Cuando hablamos de la restitución, es decir que debe ser restablecido su statu quo, dado que su moral y la de sus familiares fue afectada totalmente, su récord policial manchado, y al ser inculpado por todo esto, se vuelve como bastante vulnerable frente a la sociedad y la discriminación. Cuando hablamos de la rehabilitación, estamos hablando de lo físico y lo psicológico, pues muchas de las víctimas sufrieron estos daños y deben ser recompensados por esto. Cuando hablamos de la indemnización, se refiere a lo económico, es decir, que lo que las víctimas perdieron con los daños respecto a lo que pudieron haber sido sus ingresos y los gastos que pudieron haber tenido por los daños causados en la vulneración de sus derechos. En todo este tiempo pudieron haber perdido bastante dinero, su economía se pudo haber visto bastante afectada, por lo que también debe haber la indemnización. En las medidas de satisfacción o simbólica es necesario el reconocimiento de la culpa del Estado, los hechos por parte del Estado, pues la dignidad y reputación de las víctimas y sus familias se ha visto afectada. Y cuando hablamos de las garantías de la no repetición, se habla de que en este aspecto implica la generación de cambios en las políticas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Un ejemplo es que la policía estaba siendo capacitada respecto a los derechos humanos, de manera que las detenciones ya no sean tan represivas como en aquellas épocas, que desde mi punto de vista, al parecer estas capacitaciones no les ha servido de mucho. Y bueno, esperemos que en algún momento estos procesos puedan ser finiquitados para que todas y todos los que sufrieron las violaciones de estos derechos puedan tener una vida un poco más tranquila, aunque vuelvo a repetir, hay quienes no han vuelto a saber de sus familiares, hay quienes sus familiares fallecieron y esto no habrá reparación que la pueda compensar. Por esto es muy importante también el derecho a la memoria por parte de las víctimas y sus familiares a través de los distintos espacios. Y uno que es muy conocido en Quito, y por si no lo conocen les invito a visitar el mural Grito de la Memoria, que está ubicado en la Fiscalía General del Estado. Asimismo hay documentales, hay canciones que son formas de recordar lo que no debe volver a suceder más y asimismo recordar a las víctimas.
Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por su tiempo y espero les haya gustado. Hasta la próxima.